Emei es mi chapa, seudónimo que adopté en los años 80 en el ámbito de las artes visuales, cuando participé en el colectivo Gastar, que luego se convertiría en Capataco. El nombre Gastar fue un juego de palabras que mantuvimos en secreto varios años como un chiste pretencioso, aunque solemne, que podía leerse como Grupo de Artistas Socialistas, Taller de Arte Revolucionario, y Capataco, ya más formal, fue el acrónimo del colectivo de arte participativo Tarifa Común. Voy a mostrarles a continuación una apretada selección de imágenes con las que acompañamos al movimiento de derechos humanos desde principios de la última vuelta a la democracia en Argentina a comienzo de la década de los 80. El protagonismo de la producción multimedia va a ser entonces el que propongan estos afiches, que fueron diseñados por los grupos hace ya 40 años y reunidos en la colección de registros y obras titulada Arte y conflicto en los 80. Esta documentación visual está inédita hasta el momento y es resultado de mi participación en estas acciones estéticas de praxis política, como las llamara Roberto Amigo Cerizola en los años 90. El video no pretende ser formal y no pretende ser técnico. Pretende ser la apreciación de tener el privilegio de haberlo vivido, de que habla alguien que ha vivido algo, no alguien que se va a adentrar en un tema que no le ha pasado por el cuerpo. Quiero agradecer por último a Patricio Achille, mi gurú informático, quien me ayudó técnicamente en este videocast tal cual lo ofrezco y expongo en el ámbito del seminario virtual de Derechos Humanos, Genocidios, Crímenes de Lesa Humanidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA del año 2025 en curso. Afiche el destape, un decollage ilusorio. El decollage es una técnica artística que consiste en arrancar, rasgar o despegar partes de una superficie para revelar lo que hay debajo. No es solo un recurso plástico, sucede espontáneamente en las paredes de las ciudades como gesto de la gente y como un juego que al pasar ni te demora. Arrancar las imágenes superpuestas con intención crítica revela el simulacro detrás de los discursos oficiales o los mensajes publicitarios. Pegatinamos la serigrafía de 1,20 m por 70 centímetros durante la veda electoral presidencial del 30 de octubre de 1983. Que durara al menos 48 horas fue la estrategia que nos dimos para darle visibilidad al tiraje de aproximadamente 50 ejemplares impresos. Los pegamos en las escalinatas del cementerio de la Recoleta y en el cementerio de la Chacarita. Asoman en la serigrafía, a modo de un desgarre gráfico, varios de los candidatos patronales que aspiraban a recibir la banda presidencial de manos del dictador Viñone, dejando ver, bajo el raspado gráfico, las osamentas. En ocasión del silbetazo convocado en la tercera marcha de la Resistencia en 1983 por las Madres de Plaza de Mayo, les leeré algunos párrafos del ensayo de Roberto Amigo Cerizola titulado Aparición con vida, las siluetas de los detenidos desaparecidos. La silueta de Dalmiro Flores. Durante la marcha, un grupo de artistas realizó una silueta de características especiales. Imprimieron sobre el pavimento siluetas iguales reconstruyendo el recorrido posible de Dalmiro Flores, un obrero asesinado por paramilitares desde un Ford Falcon en la marcha de la multipartidaria el 16 de diciembre de 1982. La impresión horizontal afirmaba la idea del contorno del cuerpo de un abatido, al modo de los efectuados por la policía. De esta manera se contrapuso a las siluetas de detenidos desaparecidos pegadas verticalmente en los muros para afirmar la condición vital de las mismas. La apropiación del pavimento como soporte permitió superar lo efímero de las siluetas realizadas sobre papel y de esta manera profundizar la apropiación al dejar una señal urbana. La socialización de los medios artísticos producidos durante el silbetazo
expresó el carácter radical de la apropiación del espacio urbano. La silueta de Dalmiro Flores, por el contrario, fue resultado de la acción de un grupo de artistas partidarios que actuaban en el ámbito de la movilización respondiendo a la convocatoria abierta. De la confluencia de estos dos tipos de prácticas se generó la riqueza de las acciones estéticas en la lucha del movimiento por los derechos humanos. Alfonsín propone por el decreto 158/83 que las Fuerzas Armadas sean las encargadas de enjuiciar a sus propios miembros. Los organismos de derechos humanos, como respuesta, iniciarán una intensa campaña contra los tribunales militares. Esta serigrafía resulta una reapropiación del afiche del gobierno que inundó por miles la capital en 1984, al que alteramos su sentido y regresamos a las calles del microcentro con un par de cientos de ejemplares. Más con menos. Esta práctica fue otro de los recursos que inventamos en la cotidianeidad de nuestras acciones visuales con el objeto de lograr con un pequeño medio de producción alguna visibilidad. El proceder consistía en arrancar de las paredes el afiche señalado, rojo o negro, y aceitarlo para volverlo sin costo una película matrizable, que es el primer paso de una serigrafía fotoserigráfica. A continuación, jugábamos colectivamente, oponiendo al mensaje institucional el contramensaje a regresar. Les leo a continuación un extracto de una carta de F. Coco B., impulsor de los grupos Gastar y Capataco, al crítico de arte e investigador peruano-argentino Gustavo Buntings. Buenos Aires, 11 de mayo. Estimado Sebastián, aquí han sucedido muchas cosas, entre ellas, Emey y yo presentamos una obra a Madres de Plaza de Mayo que consistía en el traslado de murales con retratos de desaparecidos como una continuación de las siluetas. Sobre esto tenemos mucho material. El trabajo empezó el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con consignas no a los tribunales militares, y una obra más artística, Dele color a la lucha. Las fotos de los desaparecidos que fueron reproducidas en fotocopias eran para colorear. Este trabajo reunió mucha gente y a raíz de esto se hizo una nueva jornada de siluetas en el obelisco, combinando aquellas con los retratos, modificando las siluetas que eran como letras de embalaje. Esto en el contexto del alfonsinismo y el gobierno de unidad nacional fue silenciado en todos los medios, muchos de los que participamos fuimos amenazados, seguidos. El 7 de enero de 1985, el diario Crónica publica: Eve Bonafini replica a Trócoli un ejército de dogos asesinos. El comunicado difundido con la firma de la presidente de esa entidad, Eve Bonafini, afirma que Trócoli debe saber que no es un simple perro el que atacó, sino un ejército de dogos asesinos al que el pueblo mantiene con mucho esfuerzo y, por lo tanto, no vamos a permitir que continúen asesinando ni los dogos ni sus dueños. El impreso Genocidas, no a la amnistía, se estampó en la misma Plaza de Mayo el 9 y 10 de diciembre de 1984 en el marco de la Cuarta Marcha de la Resistencia, marchas que convocaban anualmente las madres y consistían en ocupar la Plaza de Mayo por 24 horas. Se puede ver en las fotos a Eve de Bonafini dando comienzo a la impresión de los afiches, donde luego los manifestantes activarán sus iniciativas político-visuales. Lo participativo del afiche se da en que el diseño deja partes incompletas, vacías, inconclusas y tiene partes comunes que son las que están estampadas. Cediendo a las exigencias de los varios levantamientos de los militares carapintadas,
Con la Ley 23.492 de punto final, comienza en 1986 la primera de las dos leyes de impunidad del gobierno de Alfonsín. Esta ley intentó acotar los juicios, pues daba un plazo de 60 días a partir de su sanción para que los jueces llamaran a declarar a los imputados por violaciones a los derechos humanos. Esto exacerbó la aceleración de las indagatorias a tal punto que el gobierno sancionó en junio de 1987 la Ley 23.521 de obediencia debida, donde afirmaba que los militares de rangos inferiores no podían negarse a cumplir órdenes y, por lo tanto, quedaban eximidos de toda responsabilidad en el plan represivo. Ambas leyes fueron declaradas inconstitucionales en 2005 por la Corte Suprema. En el contexto de máxima confrontación de la amplia comunidad que reclamaba juicio y castigo, esta imagen fue impresa solidariamente en el taller de serigrafía de nuestro grupo y diseñada por el colectivo Plaza de Mayo, un grupo de jóvenes que al calor del siluetazo de la tercera marcha de la Resistencia se siguió reuniendo en la Casa de las Madres como grupo de apoyo. Capataco trabajó en soportes otros, el del movimiento de masas organizado en su sentido más amplio, desde y con las madres de pañuelos blancos a los excombatientes, pasando por grupos indígenas, pirca y estudiantiles, hasta y con las madres de pañuelos negros, comunidad chilena en el exilio. El chileno Ángel Andrade atravesó los Andes hegemónicos sorteando huaicos. Por la periferia encontró a May, quien lo llevó a Capataco, que en la sexta marcha de la Resistencia, el 3 y 4 de diciembre de 1986, segunda acción, enredó los pañuelos negros y los blancos, con las velas que mojaban ya hacía rato, calientes manchas, líneas, estrellas y siluetas fronterizas. Puntos mínimos chorreando ristras de sentidos, aquel 11 de septiembre de 1986, primera instalación frente a las vallas policiales que protegían, encerraban la embajada chilena capitalina. Luego, el viento bolseando banderas hilachadas desató la guerra del sonido, al grito de «Compañeros, que el acto es acá, que hemos traído a fulana para manifestar, vengan compañeros, vamos, que el acto va a comenzar». Volviéndose así el obelisco, el 9 de marzo de 1987, un doble escenario: el visual participativo, donde transcurría la tercera instalación, y la tarima de los organizadores que había quedado afuera de las banderas trasladadas espontáneamente de su escenografía inicial por los manifestantes para rodear a la silueta que no lograba iluminarse por el viento. Visualidades en alta escala, intervenciones urbanas de emergencia, efímeras tomas de un día, sistemáticas ocupaciones gráficas sobre el pavimento de la explanada Recoleta, de la Plaza de Mayo, del Obelisco, del Congreso, de la estación de trenes Constitución. Con el cambio de gobierno de Alfonsín a Menem en julio de 1989, este sanciona un primer indulto el 6 de octubre que abarcó a represores de la dictadura que estaban procesados, a los militares que participaron en las sublevaciones durante el gobierno de Alfonsín, a los integrantes de la Junta Militar durante la Guerra de Malvinas y a militantes civiles de organizaciones populares. En diciembre de 1990, con el segundo indulto, dejó libres a los militares que se había logrado condenar en 1985 en el juicio a las tres juntas, al dirigente montonero Mario Firmenich, condenado en 1986, y al procesado Martínez de Oz, entre otros. La respuesta del total de los organismos de derechos humanos fue de repudio absoluto.
Algunas abuelas, por ejemplo, denunciaron que el indulto también beneficiaba a represores involucrados en el robo de bebés, lo que consideraban crímenes continuados, por lo tanto, no prescriptibles ni indultables. Es en este contexto que el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, nos encargó, mediante módico pecunio, la impresión de este afiche. Es pertinente decir entonces que todas las obras que con anterioridad he mostrado fueron realizadas artística, política y activistamente de manera solidaria, pues se hacían con los restos de tintas y materiales que el taller artesanal de serigrafía dejaba de las impresiones comerciales que realizaba. Sin embargo, los materiales de ciertas producciones, por la envergadura que suponían, sí fueron financiados por las Madres de Plaza de Mayo, a quienes con posterioridad a los eventos rendíamos cuenta de los gastos. La saga continúa, tanto en el archivo ya mencionado como en YouTube, Rosita Presenta Ediciones, como en la vida misma. Rosita, otra chapa inventada al calor de 2001, mimetizada como vecina en la asamblea del Parque Lezama. Finalizo la presentación de las visualidades que impulsamos en la década del 80 los grupos de arte Gastar y Capataco, al calor de la contienda contra la impunidad de los genocidas pre- y post-dictadura en los años 70, con este volante, con esta joyita de 43 años tan contemporánea, en el deseo que este pantallazo visual arrime abrir imaginación y acumule energía para rearmarnos en la contraofensiva que sepamos conseguir. Si bien el volante hubiera podido dar comienzo a este video, concluye el mismo para poner en consideración esta pregunta contrafáctica. ¿Qué hubiera pasado si,